La chica pobre llegó a la entrevista sin zapatos. El CEO millonario se paralizó al ver su colgante. El aire cortante de la madrugada chilanga se filtraba por las suelas rotas de sus únicos zapatos, que ahora cargaba en las manos como si fueran reliquias de una vida mejor. Lucía Morales caminaba descalza por las calles vacías de la colonia Roma, sintiendo cada piedrita, cada grieta del pavimento, atravesando la piel delgada de sus pies. A los 23 años, ya conocía de memoria la textura áspera de esta ciudad que nunca dormía, pero que en estas horas tempranas al menos fingía un poco de piedad hacia los que no tenían más remedio que caminar. «No te vayas a lastimar, mija», murmuró para sí misma, imitando la voz preocupada de su madre. Magdalena siempre decía eso cuando era niña, y salían a caminar por el tianguis, pero ya no había tianguis dominicales ni paseos familiares. Solo quedaba esta rutina despiadada: salir antes del amanecer hacia el primer trabajo, regresar al mediodía para darle las medicinas a su mamá, luego correr al segundo empleo, y si tenía suerte, encontrar unas horas para el tercero. La Corporación Vega se alzaba frente a ella como una torre de cristal y acero que parecía tocar las nubes grises del cielo capitalino. Sus ventanas reflejaban las primeras luces del día, creando destellos dorados que contrastaban brutalmente con la realidad gris de sus zapatos rotos, y su vestido remendado. Era el único vestido decente que tenía, heredado de una vecina que trabajaba limpiando casas en las lomas. «Ándale, Lucía, tú puedes», se dijo, apretando los zapatos contra el pecho. «Es tu última oportunidad». Las últimas semanas habían sido especialmente crueles. La enfermedad de Magdalena empeoraba cada día, y los doctores del hospital público ya no podían hacer más con los medicamentos básicos del Seguro Social. Necesitaba tratamientos caros, estudios especializados, medicinas que costaban más de lo que ella ganaba en 3 meses trabajando en la tintorería, sirviendo en el puesto de tacos y limpiando oficinas por las noches. Se detuvo frente a una vitrina donde se reflejaba su imagen. El vestido azul marino le quedaba un poco grande, pero era lo mejor que tenía. Se acomodó el cabello negro, recogido en una coleta sencilla, y tocó nerviosamente el pequeño pingente dorado que colgaba de su cuello. Era lo único de valor que poseía, lo único hermoso en su mundo de carencias. El recuerdo llegó como siempre llegaba, sin avisar, y con el peso de una piedra en el estómago. 5 años atrás, la lluvia golpeaba contra las ventanas del hospital público, cuando el doctor salió de la sala de emergencias con esa expresión que los familiares aprenden a reconocer al instante. Lucía, de apenas 18 años, se aferró a la mano de su madre mientras esperaban noticias de Roberto. «Lo siento mucho», dijo el médico con voz cansada. «Hicimos todo lo posible, pero las heridas del accidente fueron demasiado severas». Magdalena se desplomó en los brazos de su hija, y el mundo de Lucía se vino abajo. Roberto Morales, su papá, el hombre más bueno que había conocido, el chofer que trabajaba para familias ricas, pero nunca perdía la humildad, había muerto en un accidente automovilístico en Polanco, mientras cumplía con su trabajo. «Era un buen hombre», les dijeron después. «Murió tratando de salvar a la señora del carro. Los frenos fallaron en una curva». Nunca supieron más detalles. La familia para la que trabajaba Roberto se hizo cargo de todos los gastos del funeral, pero después desaparecieron de sus vidas como si nunca hubieran existido. Solo quedaron las deudas, la ausencia y el peso de sobrevivir sin el único sustento de la familia. Presente, Lucía sacudió la cabeza, alejando los recuerdos. No podía permitirse el lujo de la nostalgia. No hoy. Hoy tenía que conseguir este trabajo en la Corporación Vega. Había mentido en su currículum sobre su experiencia en administración, pero había visto suficientes oficinas limpiándolas para saber cómo funcionaban. Solo necesitaba una oportunidad. Se dirigió hacia la entrada principal del edificio, donde un guardia de seguridad la miró de arriba a abajo con evidente desprecio. «¿A dónde va, señorita?» «Tengo una cita para una entrevista de trabajo», respondió Lucía, manteniendo la barbilla en alto, con el Departamento de Recursos Humanos. El guardia revisó una lista en su tablet y frunció el ceño. «¿Lucía Morales?» «Sí, soy yo. Piso 15. Los elevadores están al fondo». Mientras caminaba hacia los elevadores, Lucía sintió las miradas de los empleados que llegaban a trabajar, hombres en trajes caros y mujeres con bolsas que costaban más que todo su guardarropa.
La observaban con una mezcla de curiosidad y desdén, y ella mantuvo la vista al frente, tocando nuevamente el pingente como si fuera un amuleto de buena suerte. El elevador subía lentamente, y con cada piso que pasaba, Lucía sentía que atravesaba una nueva clase social. En el piso 15, las oficinas eran aún más lujosas, con alfombras gruesas y cuadros que parecían originales. Una recepcionista con un traje perfectamente planchado la recibió sin siquiera levantar la vista de su computadora. ¿Lucía Morales? Sí. Tome asiento. La estarán llamando en unos minutos. Se sentó en una silla de cuero, que era más cómoda que su cama en casa. Desde ahí podía ver a través de las ventanas panorámicas toda la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Somewhere en esa inmensidad estaba su casa, donde Magdalena esperaba con la esperanza de que su hija regresara con buenas noticias. «Mija», le había dicho su mamá esa mañana, mientras tomaba las pastillas que ya casi no hacían efecto, «tu papá siempre decía que eras la más inteligente de la familia, que ibas a llegar lejos. Y voy a llegar, mami, te lo prometo». Ahora, sentada en esa sala de espera que olía a dinero y poder, Lucía se aferró a esa promesa. Tocó una vez más el pingente dorado, recordando el día que su madre se lo había dado. Había sido apenas 2 meses atrás, cuando Magdalena había empeorado después de una crisis especialmente fuerte. Con manos temblorosas, había sacado el pingente de una cajita guardada en el fondo de su closet. «Tu papá me pidió que te diera esto cuando llegara el momento», le había dicho con voz débil. «Es la cosa más importante que él quería que tuvieras». «¿Qué es, mami?» «No lo sé exactamente. Mija, solo me dijo que era importante, que algún día entenderías por qué». El pingente era hermoso, de oro genuino según le había dicho un señor del mercado, con una forma delicada que parecía tener pequeños grabados. Lucía no entendía por qué su papá, que nunca tuvo dinero para lujos, poseía algo tan fino, pero se lo había puesto y no se lo había quitado desde entonces. «Señorita Morales», llamó la recepcionista. «Ya pueden recibirla». Lucía se puso de pie, se alisó el vestido una última vez y caminó hacia la oficina donde se decidiría su futuro. No sabía que ese pequeño pingente dorado que colgaba de su cuello estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino también la de un hombre poderoso que creía haber enterrado su pasado para siempre. La puerta de la oficina se abrió, y Lucía entró hacia su destino, llevando consigo los secretos de una noche que cambió 2 familias para siempre. La oficina era más grande que toda la casa donde vivía Lucía. Ventanales del piso al techo mostraban la ciudad como si fuera una maqueta, y los muebles de madera oscura brillaban bajo la luz fría de las lámparas de diseño. Detrás del escritorio más imponente que había visto en su vida, se encontraba una mujer de unos 40 años, vestida como si hubiera salido de una revista de modas. «Señorita Morales», dijo la mujer sin levantar la vista de los papeles. «Soy Claudia Herrera, directora de Recursos Humanos. Tome asiento». Lucía se sentó en la orilla de la silla, manteniendo la espalda recta como le había enseñado su padre. «Es importante que siempre te portes con dignidad, mija, sin importar dónde estés. Veo aquí que no tiene experiencia previa en administración corporativa», continuó Claudia, revisando el currículum con evidente escepticismo. «¿Por qué cree que sería una buena candidata para esta posición?» «Señora, Lucía comenzó, pero se detuvo cuando notó que otros empleados se asomaban por la puerta de cristal, observándola como si fuera un animal extraño en el zoológico. Algunos sonreían con burla mal disimulada, otros simplemente negaban con la cabeza. «Miren nada más», murmuró una voz desde el pasillo. «¿En serio están considerando a esa niña para trabajar aquí? Debe estar muy desesperada la empresa», respondió otra voz, seguida de risitas ahogadas. Lucía sintió que las mejillas se le encendían, pero respiró profundo y continuó mirando directamente a Claudia Herrera. «Sé que no tengo la experiencia que ustedes buscan», dijo con voz firme, «pero soy responsable. Aprendo rápido, y necesito este trabajo más que cualquier otra persona que haya venido hoy». Claudia levantó una ceja. «La honestidad es refrescante, pero no es suficiente para...» «Claudia», una voz profunda interrumpió desde la puerta. Lucía volteó y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El hombre que acababa de entrar era alto, de complexión atlética, con cabello negro peinado hacia atrás y ojos oscuros que parecían ver a través de las personas.
Vestía un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida, pero había algo en su mirada que no era solo arrogancia, era dolor. Señor Vega. Claudia se puso de pie inmediatamente. No sabía que vendría a supervisar las entrevistas. No vengo a supervisar nada, respondió Sebastián Vega con voz cansada. Solo pasaba por aquí, y sus ojos se posaron en Lucía, quien instintivamente se había puesto de pie cuando él entró. Por un momento, Sebastián la miró con la misma expresión aburrida que había mostrado al entrar, pero entonces algo cambió. Sus ojos se enfocaron en el cuello de la joven, y su expresión se transformó completamente. El pingente dorado brillaba bajo la luz de la oficina, balanceándose ligeramente cuando Lucía se movió. Sebastián se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. 5 años atrás, la lluvia golpeaba el parabrisas del Mercedes, mientras Roberto Morales manejaba por las calles resbalosas de Polanco. En el asiento trasero, Valentina Vega revisaba unos documentos con expresión preocupada, tocando nerviosamente el pingente dorado que siempre llevaba al cuello. «Roberto», dijo con voz tensa, «necesito que me lleve a un lugar antes de ir a casa». «¿A dónde, señora Valentina?» «A las oficinas del periódico. Tengo que entregar algo importante». Roberto la miró por el espejo retrovisor. Había trabajado para la familia Vega durante 10 años y nunca había visto a la esposa del señor Sebastián tan nerviosa. «Está todo bien, señora». Valentina suspiró profundamente. «Roberto, si algo me pasa esta noche, quiero que sepa que usted y su familia siempre me cayeron bien. Usted es un buen hombre. No diga esas cosas, señora. No va a pasar nada». Los frenos del Mercedes comenzaron a fallar en la curva de Reforma. Roberto sintió cómo el pedal se hundía sin resistencia, y su sangre se heló, a esa velocidad, con la lluvia y el tráfico. «Agárrese, señora». El auto se deslizó descontroladamente hacia la intersección. Roberto giró el volante desesperadamente, tratando de evitar el tráiler que venía en dirección contraria. En los últimos segundos antes del impacto, Valentina se quitó el pingente del cuello con manos temblorosas y se lo extendió. «Roberto, tome esto. Es importante. Más importante de lo que parece. Si yo no sobrevivo, asegúrese de que llegue a las manos correctas». El mundo se volvió metal retorcido y cristales rotos. Presente. Sebastián sintió que las piernas se le debilitaban. Era imposible. Ese pingente había sido enterrado con Valentina. Él mismo lo había visto en el ataúd. Había pedido específicamente que se lo dejaran puesto. ¿Cómo era posible que esta joven... «Disculpe», dijo con voz ronca, acercándose a Lucía. «Ese pingente que lleva, ¿dónde lo consiguió?» Lucía tocó instintivamente la joya, protegiéndola con su mano. «Fue de mi padre», respondió con desconfianza. «¿Por qué?» Sebastián la estudió más detenidamente. Algo en sus rasgos, en la forma de sus ojos, le resultaba familiar. ¿Cómo se llamaba su padre? Roberto Morales. El mundo se detuvo. Roberto Morales, el chofer que había muerto la misma noche que Valentina, el hombre que había intentado salvarla. Según el reporte policial, Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. «Claudia», dijo sin apartar la mirada de Lucía, «contrate a la señorita Morales». «Pero señor Vega, ella no tiene experiencia y...» «Dije que la contrate». Su voz no admitía discusión. «Que comience mañana, en el departamento ejecutivo». Claudia miró a Sebastián, como si hubiera perdido la razón. Pero asintió. «Por supuesto, señor». Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? Sebastián la miró directamente a los ojos. Había algo en esa mirada que la hacía sentir como si pudiera ver directamente su alma. ¿Puede empezar mañana a las 8? Sí. Señor, por supuesto. Perfecto. Claudia le dará todos los detalles. Sin decir más, Sebastián salió de la oficina, dejando atrás a una Claudia completamente confundida y a una Lucía que todavía no podía procesar lo que acababa de pasar. En el pasillo, Sebastián se apoyó contra la pared, tratando de controlar su respiración. Las preguntas se agolpaban en su mente como una tormenta. ¿Cómo había llegado ese pingente a manos de la hija de Roberto? ¿Qué había pasado realmente esa noche? ¿Por qué Valentina se lo había dado al chofer? Y más importante, ¿qué otros secretos había llevado su esposa a la tumba? Regresó a su oficina con paso acelerado. Cerró la puerta
y se dirigió directamente al bar. Se sirvió un whisky doble y se lo tomó de un trago. Luego caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad y se quedó ahí, perdido en pensamientos que no había permitido tener en 5 años. En su escritorio, enmarcada en plata, estaba la última foto que se había tomado con Valentina. Ella sonreía, radiante, con ese pingente dorado brillando en su cuello, la misma joya que ahora llevaba la hija del hombre que había muerto tratando de salvarla. «¿Qué me estás tratando de decir, Valentina?», murmuró al cristal empañado por su respiración. Afuera, la ciudad seguía su ritmo implacable, ajena al hecho de que 2 vidas acababan de entrelazarse por segunda vez, 5 años después de una noche que había cambiado todo para siempre. Sebastián sabía que contratar a Lucía Morales había sido una decisión impulsiva, posiblemente peligrosa, pero también sabía que no podía dejarla ir, no hasta descubrir qué secretos guardaba ese pingente que había amado en el cuello de su esposa, y que ahora brillaba misteriosamente en el de una joven que necesitaba trabajo desesperadamente. El destino, pensó, tenía un sentido del humor muy retorcido. El primer día de Lucía en la Corporación Vega fue como entrar a un mundo completamente diferente. A las 7:30 de la mañana ya estaba parada frente al edificio, vistiendo el mismo vestido azul marino del día anterior, pero esta vez con los zapatos puestos, aunque le apretaran. No podía permitirse llegar descalza a su nuevo trabajo. Claudia Herrera la recibió con una sonrisa forzada y le mostró su escritorio, una estación de trabajo en el piso 15, justo afuera de las oficinas ejecutivas. Era un lugar privilegiado para alguien sin experiencia, y Lucía no era tonta. Sabía que su contratación había sido extraña. Su trabajo será asistir en tareas administrativas generales, explicó Claudia mientras le entregaba una tableta y algunos documentos. Archivo, organización de citas, preparación de reportes básicos, nada complicado. Durante las primeras horas, Lucía se concentró en aprender el sistema de la empresa, pero no podía evitar sentir las miradas de los otros empleados. Algunos la observaban con curiosidad, otros con evidente molestia. Era claro que nadie entendía por qué Sebastián Vega había insistido en contratarla. Cerca del mediodía, mientras organizaba unos archivos, Sebastián salió de su oficina. Lucía sintió su presencia antes de verlo, como si el aire mismo cambiara cuando él estaba cerca. «Señorita Morales», dijo con esa voz profunda que le causaba un extraño cosquilleo en el estómago. «¿Cómo va su primer día?» «Muy bien, señor Vega. Gracias por la oportunidad». Él se acercó a su escritorio, y Lucía notó que sus ojos se dirigían inevitablemente hacia el pingente. Había algo obsesivo en la forma como la miraba, como si tratara de resolver un rompecabezas imposible. «Ese pingente», dijo finalmente. ¿Su padre nunca le contó nada especial sobre él? Lucía tocó la joya instintivamente. «No, señor, solo que era importante. Mi mamá me lo dio hace poco, cuando empeoró su enfermedad». Algo cambió en la expresión de Sebastián. «¿Su madre está enferma?» «Sí, cáncer. Los doctores dicen que necesita tratamientos especializados, pero…» Se detuvo, dándose cuenta de que estaba compartiendo demasiado. «Perdón, no debería estar contándole mis problemas personales». «No se disculpe». Su voz se había suavizado. «Si necesita tiempo para citas médicas o algo así, solo avíseme». Lucía lo miró sorprendida. «Gracias, señor». Sebastián se quedó ahí unos segundos más, como si quisiera decir algo más, pero finalmente regresó a su oficina sin otra palabra. Esa noche, cuando Lucía llegó a su casa en la colonia Doctores, encontró a Magdalena dormida en el sillón de la sala, con la televisión encendida. La despertó suavemente y la ayudó a caminar hasta su cuarto. «¿Cómo te fue en el trabajo nuevo, mija?» «Bien, mami, muy bien». Lucía la arropó con cuidado. «El jefe es… raro, pero creo que me va a ir bien ahí. Tu papá estaría orgulloso», murmuró Magdalena con los ojos ya cerrados. Más tarde, mientras se duchaba en el baño diminuto que compartían, Lucía se quitó el pingente para no mojarlo. Era la primera vez que lo examinaba realmente a detalle. La joya era más elaborada de lo que había pensado. Tenía pequeños grabados que parecían formar un patrón, y cuando la giró bajo la luz, notó algo extraño. Había una línea casi imperceptible que recorría uno de los lados, como si fuera una costura. Con cuidado, presionó ligeramente y sintió que algo cedía.
Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que el pingente tenía un compartimento secreto. Con las manos temblorosas, logró abrirlo completamente. Adentro había algo que jamás habría esperado. Una microtarjeta de memoria. ¡Qué carajo! Lucía miró la pequeña tarjeta como si fuera una bomba. ¿Por qué su padre tendría algo así? ¿Y por qué esconderlo en el pingente? Corrió a su cuarto y encendió la laptop vieja que había comprado de segunda mano para buscar trabajo. Le tomó unos minutos encontrar un adaptador para la microtarjeta, pero finalmente logró insertarla. Lo que encontró la dejó sin respiración. El contenido estaba organizado en carpetas. Documentos Vega, evidencias, audio Valentina, transferencias. Lucía abrió la primera carpeta con manos temblorosas. Eran documentos corporativos de la Corporación Vega, pero no reportes normales. Eran registros de transacciones sospechosas, cuentas bancarias en paraísos fiscales, contratos con empresas fantasma. Incluso sin ser experta en finanzas, Lucía podía ver que algo estaba muy mal. La segunda carpeta contenía fotos de documentos, que parecían ser actas de defunción alteradas, reportes policiales modificados y correspondencia entre funcionarios públicos, hablando de resolver problemas a cambio de dinero. Pero fue la tercera carpeta la que la destrozó. Audio Valentina. Contenía grabaciones de voz de una mujer que hablaba con evidente miedo y urgencia. Roberto, si algo me pasa, estas grabaciones son la prueba de todo. Don Emilio Vega no es solo un empresario corrupto, es un asesino. Ha ordenado la muerte de al menos 5 personas que amenazaban con exponer sus negocios. Trabajadores, periodistas, hasta un juez que no se dejó comprar. Lucía sintió que se le helaba la sangre. Esa voz era Valentina Vega, la esposa muerta de Sebastián. Sé que suena loco, pero he estado recopilando evidencias durante meses. Don Emilio descubrió que yo sabía, y ahora me está siguiendo. Creo que va a intentar matarme antes de que pueda entregar esto a las autoridades, Roberto. Por favor, si algo me pasa, asegúrese de que esto llegue a las manos correctas. No confíe en nadie de la familia Vega, ni siquiera en Sebastián. No sé hasta dónde llega la corrupción. La grabación continuaba con más detalles sobre fechas, lugares, métodos que usaba don Emilio para eliminar obstáculos. Lucía siguió escuchando, cada palabra como una puñalada en el pecho. Roberto, he puesto toda esta información en el pingente que siempre uso. Si algo me pasa esta noche, tómelo, guárdelo. Algún día, cuando sea seguro, entréguelo a alguien que pueda hacer justicia. Su familia parece buena gente. Confío en usted. La última grabación terminaba abruptamente, y Lucía se dio cuenta de que estaba llorando. Su padre no había muerto en un accidente. Había muerto porque Valentina le había confiado evidencias que podían destruir a la familia Vega, y ahora ella trabajaba para el hijo del hombre, que había ordenado matar a su padre. Con manos temblorosas, abrió la última carpeta. Las transferencias bancarias mostraban pagos millonarios a sicarios, sobornos a políticos y fondos desviados de programas sociales. Era una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno. Don Emilio Vega no era solo un empresario exitoso. Era el jefe de una organización criminal que había construido su imperio sobre cadáveres. Lucía cerró la laptop y se quedó sentada en la oscuridad de su cuarto, abrazando sus rodillas. Todo tenía sentido ahora. La forma extraña como Sebastián la había mirado. Su obsesión con el pingente, la contratación impulsiva. Él sabía algo. Tal vez no toda la verdad, pero sabía que ese pingente significaba más de lo que aparentaba. La pregunta era, ¿qué iba a hacer ella con esa información? Tenía en sus manos la evidencia para destruir a la familia que había asesinado a su padre, pero también significaba destruir al hombre que, en un solo día de trabajo, había demostrado más amabilidad hacia ella que cualquier jefe que hubiera tenido. Sebastián Vega no era el enemigo, pero llevaba el apellido del hombre que había ordenado la muerte de Roberto Morales. Mientras afuera la ciudad seguía su ritmo nocturno, Lucía tomó una decisión. No haría nada precipitado. Estudiaría toda la evidencia, entendería exactamente lo que tenía, y entonces decidiría cómo hacer justicia. Su padre había muerto protegiendo esos secretos. Ella no los desperdiciaría en una venganza ciega, pero tampoco los dejaría enterrados para siempre. Las siguientes 2 semanas fueron las más confusas de la vida de Lucía.
Cada mañana llegaba a la Corporación Vega cargando el peso de los secretos que había descubierto, pero también sintiendo una extraña anticipación por ver a Sebastián. Era como vivir una doble vida. Durante el día era la asistente eficiente que organizaba archivos y preparaba reportes, pero por las noches estudiaba obsesivamente las evidencias que su padre había protegido con su vida. Sebastián había comenzado a buscar excusas para acercarse a su escritorio. Primero fueron preguntas sobre su trabajo, después comentarios sobre cómo se adaptaba a la empresa. Gradualmente, las conversaciones se volvieron más personales. ¿Cómo está su madre?, le preguntó un miércoles por la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido. Lucía levantó la vista de los documentos que estaba organizando. Igual, los doctores del Seguro Social hacen lo que pueden, pero ¿ha considerado una segunda opinión? Conozco a algunos especialistas en oncología. La oferta la tomó por sorpresa. Señor Vega, no puedo aceptar. No es caridad, interrumpió, acercándose a su escritorio. Es interés personal. Su padre trabajó para mi familia, ¿verdad? Lucía sintió que se le aceleraba el pulso. Sí, fue chofer. Entonces tengo una deuda pendiente con su familia. Sebastián se quedó callado un momento, como si luchara consigo mismo. La noche que él murió, también perdí a alguien muy importante. Su esposa, dijo Lucía suavemente. No era una pregunta. Los ojos de Sebastián se oscurecieron. Valentina, sí. Lo siento mucho. Ella habría querido que yo cuidara de la familia de Roberto. Era una mujer muy generosa. Lucía tocó nerviosamente el pingente, un gesto que Sebastián siguió con la mirada como si estuviera hipnotizado. ¿Cómo era ella? Sebastián se sentó en la orilla del escritorio, una familiaridad que habría parecido inapropiada con cualquier otro empleado. Inteligente, demasiado inteligente para su propio bien. A veces, siempre estaba cuestionando cosas, investigando causas sociales, tratando de usar nuestra posición para ayudar a otros. Suena como una buena persona. Lo era. Su voz se había vuelto ronca. A veces pienso que si hubiera sido menos curiosa, tal vez seguiría viva. Lucía sintió un nudo en la garganta. Si Sebastián supiera cuán curiosa había sido realmente Valentina y lo que esa curiosidad había costado, nunca sospechó que el accidente no fue accidental. Sebastián la miró directamente. Al principio sí, pero la investigación policial fue muy clara. Los frenos fallaron. Fue una tragedia. Nada más. Lucía asintió, sin atreverse a decir lo que realmente pensaba. Los reportes policiales en la tarjeta de memoria mostraban una versión muy diferente de los eventos. Reportes que habían sido alterados para ocultar la verdad. Ese pingente, dijo Sebastián de repente. ¿Puedo verlo más de cerca? El corazón de Lucía se detuvo. ¿Por qué? Valentina tenía uno idéntico. Pensé que se había perdido en el accidente, pero verte con él es como volver a verla, con manos temblorosas. Lucía se quitó el collar y se lo extendió. Sebastián lo tomó con una delicadeza casi reverencial, girándolo bajo la luz de la lámpara del escritorio. Es exactamente igual, murmuró. Hasta los grabados son idénticos. Lucía contuvo la respiración cuando Sebastián comenzó a examinar los detalles de la joya. ¿Sabría él sobre el compartimento secreto? Lo encontraría. Después de unos minutos que parecieron eternos, Sebastián se lo devolvió. Gracias. Debe ser una coincidencia extraña. O tal vez tu padre lo compró en la misma joyería. Tal vez, respondió Lucía, aliviada de que el compartimento siguiera siendo su secreto. ¿Te puedo invitar un café?, preguntó Sebastián de repente. Hay una cafetería en el primer piso que hace un café de olla increíble. La informalidad del té no pasó desapercibida para Lucía. Era la primera vez que no la trataba como empleada, sino como... ¿qué? ¿Una amiga? ¿Algo más? No sé si es apropiado, señor Vega. Sebastián, dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Y solo es un café entre dos personas que perdieron algo importante la misma noche, mientras bajaban en el elevador. Lucía se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Cada palabra, cada gesto de Sebastián la acercaba más a él, pero también la alejaba más de su objetivo de hacer justicia. ¿Cómo podía sentir algo por el hijo del hombre que había asesinado a su padre? La cafetería era un oasis acogedor en medio del ambiente corporativo frío del edificio. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde podían ver a la gente pasar por la calle.
¿Siempre quisiste trabajar en una empresa?, preguntó Sebastián mientras esperaban sus bebidas. Lucía soltó una risa amarga. Para nada. Quería estudiar periodismo, pero cuando murió mi papá, bueno, la vida tenía otros planes. Periodismo, eso es interesante. Valentina también estaba interesada en el periodismo de investigación. ¿En serio? Sí. Siempre andaba con reporteros, siguiendo historias sobre corrupción y justicia social. Mi padre odiaba eso. Lucía sintió un escalofrío. ¿Por qué lo odiaba? Sebastián se encogió de hombros. Decía que no era apropiado para la esposa de un empresario importante, que podía crear problemas innecesarios o descubrir secretos que no debía, pensó Lucía. ¿Y tú qué pensabas? Yo la admiraba por eso. Tenía principios, algo raro en nuestro mundo. Sebastián tomó un sorbo de su café. A veces pienso que si hubiera sido más como ella, tal vez mi vida habría sido diferente. ¿Diferente cómo? Más honesta, más real. La miró directamente. Como tú. Lucía sintió que se le aceleraba el corazón. No me conoces lo suficiente para decir eso. Tal vez no, pero veo cómo trabajas, cómo tratas a la gente. No finges ser alguien que no eres. Si supieras, pensó Lucía, si supieras todo lo que estoy fingiendo en este momento. Sebastián, dijo, probando su nombre por primera vez, ¿nunca has dudado de tu familia, de cómo se hicieron ricos? Él se quedó callado por un largo momento. ¿Por qué preguntas eso? Curiosidad. En mi barrio, cuando alguien tiene mucho dinero muy rápido, la gente se pregunta de dónde salió. Mi padre construyó esta empresa desde cero, respondió, pero había algo defensivo en su voz. Trabajó duro, tomó riesgos. No dudo que trabajara duro. Solo me pregunto si todos sus métodos fueron legales. Sebastián la miró con una expresión que no pudo descifrar. ¿Por qué me harías una pregunta así? Lucía se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Perdón, no debería meterme en cosas que no me importan. No te disculpes. Sebastián se inclinó hacia adelante. Es una pregunta válida, y para ser honesto, he tenido las mismas dudas. ¿En serio? Hay cosas sobre el negocio familiar que nunca he entendido completamente, decisiones que mi padre tomó, gente con la que se asoció. Se pasó una mano por el cabello. Pero nunca he tenido el valor de investigar más a fondo. ¿Por qué no? Porque tengo miedo de lo que podría encontrar. La honestidad brutal de su respuesta la tomó desprevenida. En ese momento, viendo la vulnerabilidad en sus ojos, Lucía sintió algo que no había esperado. El deseo de protegerlo. Era absurdo. Él era el hijo del enemigo, el heredero de un imperio construido sobre la muerte de su padre. Pero también era un hombre que claramente había sido mantenido en la ignorancia sobre los crímenes de su familia. Un hombre que sufría por la pérdida de una esposa que había muerto tratando de exponer la verdad. A veces es mejor saber la verdad, dijo suavemente, por dolorosa que sea. ¿Tú crees? Sí, porque solo cuando conoces la verdad puedes decidir qué hacer con ella. Sebastián asintió lentamente. Tal vez tengas razón. Regresaron a la oficina en un silencio cómodo. Pero Lucía sentía que algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo la empleada nueva y el jefe misterioso. Ahora había una conexión real, una intimidad que la asustaba tanto como la emocionaba. Esa noche, mientras revisaba una vez más las evidencias en su laptop, Lucía se enfrentó a una verdad que había estado evitando. Se estaba enamorando de Sebastián Vega, y eso lo complicaba todo. Un mes después de haber comenzado a trabajar en la corporación Vega, Lucía había desarrollado una rutina peligrosa. Durante el día, interpretaba el papel de la empleada eficiente y agradecida, pero por las noches se convertía en detective, usando su acceso a los sistemas de la empresa para buscar conexiones entre las evidencias de Valentina y las operaciones actuales. Lo que estaba descubriendo la aterrorizaba. La red de corrupción no solo seguía activa, sino que había crecido. Don Emilio Vega había expandido sus operaciones a lavado de dinero del narcotráfico, tráfico de armas y hasta desapariciones forzadas de activistas ambientales que se oponían a sus proyectos de desarrollo urbano. Esa tarde, mientras organizaba los archivos del departamento legal, encontró algo que la dejó helada. Contratos recientes con empresas de seguridad privada que, según las evidencias de Valentina, eran fachadas para sicarios a sueldo. ¿Todo bien? Lucía,
La voz de Sebastián la sobresaltó. No lo había escuchado acercarse, y ahora estaba ahí, mirando por encima de su hombro los documentos que había estado revisando. Sí, solo. Estos contratos me parecen extraños, dijo, tratando de mantener la voz normal. Sebastián tomó los papeles y los revisó con el ceño fruncido. Seguridad para los nuevos desarrollos en Xochimilco. Mi padre insiste en que necesitamos protección extra por las protestas de los ambientalistas. ¿Protestas? Sí, hay grupos que se oponen a nuestros proyectos de construcción. Dicen que van a destruir ecosistemas protegidos. Sebastián suspiró. Honestamente, no entiendo por qué mi padre no busca un diálogo en lugar de contratar más guardias. Lucía sintió que se le revolvía el estómago. Según las evidencias, esos guardias no estaban ahí para proteger. Estaban ahí para silenciar permanentemente a cualquiera que se interpusiera en los planes de don Emilio. ¿Has hablado con él sobre eso? He tratado, pero últimamente está diferente, más paranoico, más agresivo. A veces habla solo. Dice cosas que no tienen sentido. ¿Qué tipo de cosas? Sebastián la miró dudoso. ¿Por qué tanto interés en mi padre? Lucía se dio cuenta de que había sonado demasiado ansiosa. Solo curiosidad. Es que trabajar aquí me ha hecho darme cuenta de lo poco que sé sobre los empresarios poderosos. Mi padre no es solo un empresario, dijo Sebastián con una expresión extraña. A veces pienso que es otra cosa completamente. Antes de que Lucía pudiera preguntar qué quería decir, la puerta del elevador se abrió y apareció don Emilio Vega en persona. Era la primera vez que Lucía lo veía de cerca, y la impresión fue devastadora. A los 70 años, seguía siendo un hombre imponente, alto y de complexión fuerte, pero había algo en sus ojos que la perturbó profundamente. Era como mirar a un depredador que había perdido parte de su astucia, pero conservaba toda su peligrosidad. Sebastián, dijo con voz áspera, necesito hablar contigo. Claro, papá, vamos a mi oficina. Aquí está bien. Don Emilio miró a Lucía de arriba abajo, y ella sintió como si la estuviera evaluando para algo siniestro. ¿Quién es esta niña? Es Lucía Morales. Mi nueva asistente. Te hablé de ella. Morales. Los ojos de don Emilio se entrecerraron. ¿De dónde vienes, muchacha? De la colonia Doctores, señor, respondió Lucía, tratando de mantener la voz firme. ¿Y tu familia? Es solo mi mamá y yo. Mi papá murió hace 5 años. Algo cambió en la expresión de don Emilio. ¿Cómo murió? Lucía sintió que el aire se volvía espeso. En un accidente automovilístico. Trabajaba como chofer. Don Emilio se quedó inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. Después, inexplicablemente, comenzó a reírse. Era una risa horrible, sin humor, que hizo que a Lucía se le erizara la piel. Chofer, dices. ¡Qué coincidencia tan extraordinaria! Papá, intervino Sebastián, claramente incómodo. ¿De qué hablas? De nada, mijo, solo, de las vueltas que da la vida. Don Emilio siguió mirando a Lucía con esa sonrisa perturbadora. ¿Cómo se llamaba tu papá, niña? Roberto, respondió Lucía, aunque cada instinto le gritaba que no debería haber contestado. La risa de don Emilio se cortó abruptamente. Roberto Morales, murmuró, como si estuviera recordando algo. Sí, Roberto Morales. ¿Lo conocías? Preguntó Sebastián. Tal vez. Conocía muchos choferes a lo largo de los años. Don Emilio se acercó más a Lucía. ¿Sabes qué, muchacha? Creo que tu papá y yo nos vimos la última noche de su vida. El mundo de Lucía se tambaleó. ¿Qué quiere decir? La noche del accidente. Sí, definitivamente nos vimos esa noche. Los ojos de don Emilio brillaban con una malicia enfermiza. ¿Te contó tu mamá los detalles de cómo murió? Papá. Sebastián se interpuso entre ellos. ¿Qué te pasa? ¿Estás asustando a Lucía? ¿Asustando? No, mijo. Solo estoy recordando. Don Emilio se dirigió hacia el elevador, pero se detuvo y volteó hacia Lucía. Dale saludos a tu mamá de mi parte. Dile que don Emilio preguntó por ella. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Lucía se tambaleó y tuvo que apoyarse en su escritorio. Sebastián inmediatamente se acercó a ella. ¿Estás bien? Mi padre últimamente está muy confundido. No deberías hacer caso a... Sebastián lo interrumpió con voz temblorosa.
¿Crees que tu padre podría haber conocido realmente a mi papá? Es posible. Mi familia tenía varios choferes, y mi padre conocía a muchos trabajadores del gremio. Sebastián la estudió con preocupación. ¿Por qué te afectó tanto lo que dijo? Lucía no podía contarle que las palabras de don Emilio habían confirmado sus peores temores. Ese hombre no solo había ordenado la muerte de su padre, estaba disfrutando el poder que tenía sobre ella en este momento. Es que fue muy extraño, la forma como habló, como si supiera algo que yo no sé. Mi padre está perdiendo la memoria, dijo Sebastián suavemente. A veces mezcla el pasado con el presente, confunde personas y eventos. No deberías darle importancia. Pero Lucía sabía que don Emilio no estaba confundido. Estaba perfectamente lúcido, y de alguna manera había identificado quién era ella. Tal vez por el apellido, tal vez por algún parecido físico con Roberto. El caso es que ahora sabía que la hija del hombre que había asesinado estaba trabajando a unos metros de la oficina de su hijo. Esa noche, Lucía apenas pudo concentrarse en cuidar a Magdalena. Su madre había tenido un día especialmente malo, y cuando finalmente logró dormirla, se sentó a revisar una vez más las evidencias de Valentina. Ahora que había visto a don Emilio cara a cara, las grabaciones de Valentina cobraron un significado aún más siniestro. Roberto, don Emilio no es solo despiadado, es completamente psicópata. Disfruta el miedo en los ojos de sus víctimas, me contó, como si fuera una anécdota divertida, cómo había ordenado torturar a un periodista antes de matarlo, solo porque quería información sobre sus fuentes. Lucía cerró los ojos, tratando de borrar la imagen de la sonrisa de don Emilio esa tarde. Ahora entendía qué había visto en esos ojos, el placer de un depredador que había identificado a su nueva presa, pero también había otra cosa que no podía ignorar, la forma como Sebastián había reaccionado, protegiéndola instintivamente de su propio padre, su evidente incomodidad con el comportamiento de don Emilio, su admisión de que tenía dudas sobre los métodos de la familia. ¿Era posible que Sebastián fuera realmente inocente de los crímenes de su padre? ¿O era solo un actor muy convincente? Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Preciosa niña, que tengas dulces sueños. Saluda a tu mami de mi parte. Un viejo amigo de tu papá». Lucía sintió que se le helaba la sangre. Don Emilio tenía su número telefónico, sabía dónde vivía, y le estaba mandando un mensaje muy claro. Él tenía el poder, y ella estaba completamente a su merced. Pero lo que don Emilio no sabía era que Roberto Morales había criado a una hija que heredó no solo su bondad, sino también su valentía. Y ahora Lucía tenía algo que el viejo patriarca no esperaba: las evidencias para destruirlo. La guerra había comenzado oficialmente. Los días siguientes al encuentro con don Emilio se volvieron una pesadilla constante para Lucía. Cada sombra en la calle la hacía voltear. Cada ruido extraño en la noche la mantenía despierta. El mensaje de texto había sido solo el primero de varios. Don Emilio parecía disfrutar recordándole que la tenía vigilada. «¿Cómo está la salud de tu mamá? Preciosa. Vi que compraste medicinas nuevas. Qué bueno que puedes pagarlas con tu nuevo trabajo. Roberto estaría orgulloso de ver cómo cuidas a Magdalena, igual que él cuidó mis secretos hasta el final». Cada mensaje era una puñalada más profunda, pero también confirmaba lo que Lucía ya sabía. Don Emilio había asesinado a su padre, y ahora estaba jugando con ella como un gato con un ratón. En la oficina, Sebastián había notado su nerviosismo. «¿Estás segura de que todo está bien?», le preguntó una tarde, cuando la encontró mirando obsesivamente su teléfono por 10ª vez en el día. «Sí, solo. Mi mamá ha estado peor últimamente». No era completamente mentira. Magdalena había empeorado considerablemente desde la última quimioterapia, y los doctores del hospital público habían comenzado a hablar de cuidados paliativos, con esa voz suave que usaban cuando ya no había esperanza. «Lucía». Sebastián se sentó en la orilla de su escritorio, como había hecho tantas veces en las últimas semanas. «He estado pensando en lo que te dije sobre los especialistas en oncología. ¿Por qué no dejas que te ayude? Ya te dije que no puedo aceptar». «No es caridad», interrumpió. Bueno, supongo que es lo que Valentina habría hecho». La mención de su esposa muerta hizo que algo se rompiera dentro de Lucía. Durante semanas había estado cargando el peso de la verdad sola, viendo cómo Sebastián hablaba de Valentina con amor y dolor,
sin saber que ella había muerto tratando de exponer los crímenes de su propia familia. «Sebastián», dijo con voz temblorosa, «¿qué harías si descubrieras que alguien a quien amas te ha estado mintiendo?» Él la miró sorprendido por la intensidad de la pregunta. «Depende del tipo de mentira, supongo. ¿Por qué preguntas? Es solo una situación hipotética. No creo en las situaciones hipotéticas contigo», dijo suavemente. «Siempre preguntas cosas muy específicas. ¿Hay algo que necesitas decirme?» Lucía sintió que estaba al borde de un precipicio. Una parte de ella quería contarle todo, sobre las evidencias, sobre lo que don Emilio había hecho, sobre el hecho de que su esposa había muerto por tratar de hacer justicia, pero otra parte, la parte que había aprendido a ser cautelosa después de años de supervivencia, le gritaba que esperara. «Sebastián, ¿alguna vez has pensado en investigar realmente el accidente donde murió Valentina?» La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque…» Lucía respiró profundo. «Porque a veces siento que hay cosas que no encajan en esa historia». «¿Qué tipo de cosas?». Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono sonó. Era el hospital. Su corazón se detuvo cuando vio el número en la pantalla. «Disculpa», le dijo a Sebastián, y contestó con manos temblorosas. «¿Es usted Lucía Morales?» «Sí. Habla la doctora Ramírez del Hospital General. Su madre ha tenido una complicación. Necesita venir inmediatamente». El mundo se desplomó alrededor de Lucía. ¿Qué tipo de complicación? «Es mejor que venga, señorita. Está en cuidados intensivos». Lucía colgó y se quedó mirando el teléfono, incapaz de procesar completamente lo que había escuchado. Sebastián inmediatamente se puso de pie y le puso una mano en el hombro. «¿Qué pasó?» «Mi mamá. Está en el hospital. Tengo que irme. Te llevo», dijo sin dudarlo. «No, no es necesario. Lucía, no vas a manejar en este estado, y no tienes carro de todas formas». Tenía razón. Lucía apenas había podido pagar los camiones para ir y venir del trabajo. La idea de llegar al hospital en el BMW de Sebastián se sentía surreal, pero no tenía otra opción. El viaje al Hospital General fue una tortura silenciosa. Sebastián conducía concentrado en el tráfico, y Lucía miraba por la ventana sin ver realmente la ciudad que pasaba. Solo podía pensar en su madre, en todas las conversaciones que aún no habían tenido, en todos los secretos que tal vez nunca podría compartir con ella. «Va a estar bien», dijo Sebastián suavemente. «Los doctores del general son muy buenos». Lucía asintió sin convicción. Sabía que Magdalena había estado luchando contra el cáncer con medicamentos básicos y tratamientos limitados. Los milagros eran raros en hospitales públicos saturados. Cuando llegaron al hospital, Sebastián insistió en acompañarla a hablar con los doctores. La doctora Ramírez, una mujer de mediana edad con ojeras que hablaban de demasiadas guardias, fue directa al grano. «El cáncer se ha extendido más rápido de lo que esperábamos. Hay metástasis en varios órganos, sin tratamiento agresivo inmediato». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Lucía. «Semanas, tal vez un mes». Lucía sintió que las piernas se le debilitaban. Sebastián inmediatamente la sostuvo y la ayudó a sentarse en una silla de plástico del pasillo. «¿Qué opciones hay?», preguntó él. «Con el seguro social, cuidados paliativos para mantenerla cómoda. Si tuviera acceso a tratamientos privados, hay algunas opciones experimentales, pero son muy costosas». «¿Cuánto?», preguntó Sebastián. La doctora le dijo una cifra que equivalía a 2 años del salario de Lucía. «Era imposible, completamente imposible, doctora», dijo Sebastián. «Haga lo que sea necesario. Yo me haré cargo de todos los gastos». Lucía lo miró horrorizada. «Sebastián, no puedes. Ya está decidido», dijo con voz firme. «Doctora, transfiérala a la mejor clínica oncológica de la ciudad. Inmediatamente». «Pero, señor, los costos no son un problema». La doctora Ramírez los miró confundida, pero asintió. «Voy a hacer las llamadas necesarias. Podremos transferirla esta misma noche». Cuando se quedaron solos en el pasillo, Lucía se quebró completamente. Años de contener emociones, de ser fuerte para su madre, de cargar con secretos devastadores, finalmente la vencieron. Lloró como no había llorado desde la muerte de su padre, y Sebastián la abrazó sin decir nada, dejándola liberar todo el dolor que había estado acumulando. «¿Por qué?»,
susurró contra su pecho. ¿Por qué haces esto por nosotras? ¿Por qué? Sebastián se quedó callado por un momento. Porque no puedo perder a otra persona importante sin haber hecho todo lo posible por salvarla. Lucía se apartó para mirarlo. Otra persona importante. Tú te has vuelto importante para mí, Lucía. Más importante de lo que debería ser apropiado entre un jefe y su empleada. La confesión la tomó completamente desprevenida. En medio de todo el caos, el miedo y la desesperación, Sebastián acababa de admitir que sentía algo por ella. Sebastián, no tienes que decir nada ahora, dijo suavemente. Solo deja que te ayude. Deja que ayude a tu mamá. En ese momento, sentada en el pasillo frío de un hospital público, sostenida por los brazos del hijo del hombre que había asesinado a su padre, Lucía se enfrentó a la verdad más complicada de su vida. Se había enamorado de Sebastián Vega, y él acababa de confesarle que también se había enamorado de ella. ¿Cómo podía hacer justicia por la muerte de Roberto, cuando eso significaría destruir al hombre que acababa de salvar la vida de su madre? ¿Cómo podía vengarse de don Emilio cuando eso lastimaría irremediablemente a la única persona que había mostrado verdadera bondad hacia su familia? Tengo que contarte algo, dijo finalmente. ¿Qué cosa? Lucía respiró profundo, preparándose para cambiar todo entre ellos para siempre. Pero antes de que pudiera hablar, una enfermera se acercó corriendo. Doctora Ramírez, la paciente Magdalena Morales está teniendo una crisis. Necesitamos a familia inmediatamente. Lucía corrió hacia la habitación de su madre, y las palabras que estaba a punto de decir se perdieron en el caos del momento. Pero sabía que ya no podía postergar más la verdad. Esa noche, cuando todo se calmara, le contaría a Sebastián quién era realmente. Y entonces, él tendría que decidir si el amor que sentían podía sobrevivir al peso de la justicia. 2 días después de que Magdalena fuera transferida a la clínica Santa Fe, Lucía finalmente había reunido el valor para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Su madre estaba estable, respondiendo bien a los nuevos tratamientos, y ya no podía postergar más la confrontación que había estado evitando durante semanas. Pero no iba a enfrentar a Sebastián primero. Iba directo a la fuente. Lucía había estudiado los horarios de don Emilio, obsesivamente, todos los viernes por la tarde. El patriarca de los Vegas se quedaba solo en su oficina del piso 20, revisando reportes financieros y haciendo llamadas a sus contactos más oscuros. Era el momento perfecto para una confrontación privada. Se las arregló para subir sin ser vista, aprovechando que la mayoría de los empleados ya se habían ido. La oficina de don Emilio era aún más opulenta que la de Sebastián. Maderas exóticas, obras de arte que probablemente valían más que todo lo que ella había ganado en su vida, y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que él había ayudado a corromper. Don Emilio estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos papeles con una lupa. A los 70 años, necesitaba anteojos para leer, pero su mente seguía siendo la de un depredador astuto. «Vaya, vaya», dijo sin levantar la vista cuando Lucía entró. «La pequeña Morales finalmente decide visitarme. Me preguntaba cuánto tardarías. Sabía que vendría. Por supuesto que lo sabía». Don Emilio dejó los papeles y la miró directamente. «Eres igual a tu padre». Roberto también tenía esa terquedad estúpida de querer enfrentar problemas que no podía resolver. Lucía sintió que la sangre se le aceleraba, pero mantuvo la voz firme. «Vine a hablar sobre la noche que lo mató». Don Emilio soltó una carcajada que helaba los huesos. «Directo al grano. Me gusta eso. Muy bien. Hablemos de esa noche. Fue educativa. Usted ordenó el asesinato de Valentina y de mi padre. Ordenar es una palabra muy fuerte, niña». Don Emilio se reclinó en su silla, disfrutando claramente la conversación. «Digamos que resolví un problema antes de que se volviera inmanejable». «¿Un problema? ¿Eran personas inocentes?» «¿Inocentes?» Los ojos de don Emilio brillaron con malicia. «Tu querido papá estaba robando documentos de mi casa. Valentina estaba recopilando evidencias para destruir todo lo que había construido. ¿Eso te parece inocente?» Lucía sacó su teléfono y puso la grabadora. «Siga hablando». Don Emilio miró el teléfono y sonrió aún más ampliamente. «¿Crees que me importa que grabes esto, niña tonta? Yo tengo jueces, policías y fiscales en mi nómina. ¿Quién va a creer a una empleadita de barrio bajo contra don Emilio Vega? La verdad tiene poder propio. La verdad es lo que yo digo que es». Don Emilio se puso de pie y caminó hacia el ventanal.
¿Sabes por qué tu papá realmente murió esa noche? No fue por los documentos, fue por su arrogancia. ¿Qué quiere decir? Valentina ya estaba marcada. Había decidido que tenía que morir esa misma noche. Pero tu papá tuvo la estupidez de tratar de negociar conmigo. Don Emilio se volteó hacia ella, y Lucía vio en sus ojos la mirada de un psicópata completo. Me llamó por teléfono antes del accidente. Dijo que tenía las evidencias que Valentina había recopilado, que sabía todo sobre mis negocios. Quería hacer un trato. Él guardaría silencio a cambio de dinero para el tratamiento del cáncer de tu madre. Lucía sintió que se le revolvía el estómago. «Está mintiendo». «¿En serio?». Don Emilio regresó a su escritorio y abrió un cajón. Sacó una grabadora vieja y la puso sobre el escritorio. «¿Quieres escuchar la conversación?». Con manos temblorosas, presionó play. La voz de Roberto Morales llenó la oficina, y Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Señor Vega, sé que esto suena mal, pero necesito su ayuda. Mi esposa está muriendo de cáncer, y los tratamientos cuestan una fortuna. Yo no quería meterme en sus asuntos, pero la señora Valentina me pidió que guardara unas cosas». «¿Qué tipo de cosas?». «Roberto, documentos, grabaciones, cosas que podrían causarle problemas. Pero yo no quiero problemas, señor. Solo quiero salvar a mi esposa. Si usted me ayuda con los gastos médicos, yo le entrego todo y nunca volvemos a hablar del tema». Lucía se tambaleó. Su padre, el hombre que había admirado toda su vida por su integridad, había tratado de chantajear a don Emilio. «¿Entiendes ahora?», dijo don Emilio con satisfacción cruel. «Tu papá no era el héroe que pensabas. Era un hombre desesperado dispuesto a cualquier cosa por salvar a su esposa. Igual que tú. Él solo quería salvar a mi mamá». «Por supuesto que sí. Y yo no podía permitir eso». Don Emilio apagó la grabadora. ¿Sabes qué le respondí? Lucía negó con la cabeza, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Le dije que nos viéramos esa noche, que llevaría el dinero para el tratamiento de Magdalena. Roberto llegó lleno de esperanza, con las evidencias en una bolsa. Lo único que no esperaba era que Valentina estuviera en el auto. ¿Qué pasó entonces? Don Emilio se acercó a ella lentamente, como un felino acechando a su presa. Le expliqué a Roberto que había un pequeño problema con nuestro acuerdo. Le dije que Valentina también tenía que morir, y que él iba a ayudarme a que pareciera un accidente. ¿Y qué dijo él? Se puso furioso. Comenzó a gritar que él nunca lastimaría a la señora Valentina, que solo quería el dinero, y ya. Patético, realmente. Lucía sentía náuseas, pero necesitaba escuchar todo. Entonces le expliqué sus opciones, o los mataba a los dos en ese momento, de manera obvia y violenta, o podía escoger una muerte más rápida y digna en un accidente automovilístico. También le ofrecí una bonificación. Si cooperaba, me aseguraría de que Magdalena recibiera tratamiento médico gratuito por el resto de su vida. Él jamás habría aceptado eso. ¿Estás segura? Don Emilio sonrió. Roberto eligió el accidente. Sabía que iba a morir, pero pensó que al menos podría salvar a Valentina en el último minuto. ¡Qué tonto! Como corté los frenos del Mercedes antes de que salieran, Roberto pensó que podría controlar el auto y evitar el impacto fatal, pero cuando se dio cuenta de que era imposible, tuvo que elegir, salvar a Valentina o morir intentándolo. Don Emilio regresó a su silla, disfrutando cada segundo de la tortura emocional que le estaba infligiendo a Lucía. En los últimos segundos antes del impacto, Valentina le dio a Roberto su pingente. Le gritó que dentro estaban todas las evidencias, que tenía que salvarlas. Tu padre murió aferrando esa joya, pensando que tal vez alguien más podría hacer justicia. Lucía ya no podía controlar las lágrimas. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque quiero que entiendas algo muy importante, niña. Don Emilio se inclinó hacia adelante. Tu padre murió porque trató de chantajearme. Valentina murió porque no sabía cuándo parar. Y tú vas a morir si no aprendes la lección que ellos nunca pudieron aprender. ¿Cuál lección? Que yo siempre gano. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Sebastián entró como una tormenta, con el rostro descompuesto por la furia. «Papá, ¿qué carajo está pasando aquí?». Don Emilio miró a su hijo con expresión divertida. «Ah, Sebastián, qué oportuno. Justo le estaba contando a la pequeña Morales la historia de cómo conocía a su papá». Sebastián miró a Lucía, que seguía llorando.
Y después a su padre. ¿De qué está hablando? De la noche que maté a Roberto Morales y a tu esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián se quedó inmóvil, como si las palabras de su padre hubieran sido un golpe físico. ¿Qué dijiste? Don Emilio suspiró teatralmente. ¿En serio creíste que había sido un accidente? Ay, mijo, eres más ingenuo de lo que pensaba. El mundo de Sebastián se desplomó en ese momento, y Lucía vio en sus ojos el mismo dolor devastador que había sentido ella al descubrir la verdad. La confesión había salido finalmente. Ahora solo quedaba ver si los dos sobrevivientes de esa noche podrían encontrar una manera de hacer justicia juntos. El silencio en la oficina de don Emilio se extendió como una eternidad. Sebastián se quedó inmóvil en la puerta, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su padre había confesado el asesinato de Valentina como si estuviera comentando el clima. ¿Mataste a Valentina?, preguntó con voz quebrada. «Era necesario», respondió don Emilio con frialdad. «Ella iba a destruir todo lo que construimos, todo lo que tú heredarás algún día». Sebastián caminó lentamente hacia el escritorio, y Lucía pudo ver cómo cada paso lo transformaba. El hombre exitoso y controlado que conocía estaba desmoronándose ante sus ojos. «Toda mi vida», murmuró Sebastián. «Toda mi vida me dijiste que había sido un accidente. Me consolaste cuando lloraba por ella. Me ayudaste a planear su funeral. Y fue un hermoso funeral», dijo don Emilio sin remordimiento. «Creo que a Valentina le habría gustado». La carcajada que salió de Sebastián no tenía nada de humor. Era el sonido de un hombre al borde de la locura. «Estás loco, completamente loco. Estoy cuerdo, mijo, más cuerdo que tú, que te enamoraste de la hija del hombre que trató de chantajearme». Sebastián volteó hacia Lucía, que seguía de pie junto a la ventana, con las mejillas húmedas por las lágrimas. «¿Es verdad? ¿Eres la hija de Roberto Morales?». Lucía asintió, sin poder hablar. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Desde la primera semana», susurró. «Encontré evidencias que mi papá había escondido. Grabaciones de Valentina, documentos, pruebas de todo lo que él ha hecho». Sebastián miró alternativamente a Lucía y a su padre, tratando de procesar la magnitud de la traición. «¿Viniste a la empresa a vengarte?». «Vine a buscar trabajo porque mi mamá se estaba muriendo», respondió Lucía con voz firme. «Pero cuando descubrí la verdad, sí, quería hacer justicia». «¿Y qué hay del pingente? ¿Sabías desde el principio que era de Valentina?». «No, mi mamá me lo dio sin explicaciones. Solo después descubrí que tenía un compartimento secreto con las evidencias». Don Emilio observaba el intercambio con evidente diversión. «Qué drama tan delicioso. El hijo enamorado de la hija de su enemigo. Es como una telenovela barata». «¡Cállate!», rugió Sebastián, volteando hacia su padre con una furia que Lucía nunca había visto en él. «Cállate de una vez». «¿O qué, mijo? ¿Me vas a denunciar? ¿Vas a destruir el imperio que te dejé? ¿Vas a elegir a una empleadita de barrio sobre tu propia familia?». Sebastián se acercó al escritorio y plantó las manos sobre la superficie de madera. «Elegiste tú cuando decidiste asesinar a personas inocentes». «¿Inocentes?». Don Emilio se puso de pie, y su voz se volvió peligrosa. «Roberto Morales trató de chantajearme. Valentina estaba recopilando evidencias para destruirnos. ¿Eso te parece inocente? Valentina era mi esposa, la mujer que amaba. Valentina era una amenaza, y tú eras demasiado ciego para verlo». Sebastián golpeó el escritorio con tanta fuerza que varios objetos saltaron. Era la madre del hijo que íbamos a tener. El silencio que siguió fue aún más devastador que los gritos. Lucía sintió que se le cortaba la respiración. Valentina había estado embarazada. Don Emilio, por primera vez en toda la conversación, pareció genuinamente sorprendido. «¿Qué dijiste?». «Estaba embarazada», dijo Sebastián con voz rota. 3 meses. Íbamos a anunciarlo después de que regresara de entregar lo que sea que estaba entregando esa noche. Don Emilio se sentó lentamente, y por un momento pareció un viejo frágil en lugar del monstruo que había estado mostrando. «No sabía. ¿Te habría importado si lo hubieras sabido?». La pausa antes de la respuesta lo dijo todo. «Los negocios son los negocios, Sebastián». Esa fue la gota que derramó el vaso. Sebastián rodeó el escritorio y agarró a su padre por el cuello de la camisa, levantándolo de la silla. «Mataste a mi hijo»,
«Sebastián, no», gritó Lucía, corriendo hacia ellos. Por un momento, pareció que Sebastián realmente iba a estrangular a su padre. Sus manos temblaban de rabia, y había algo salvaje en sus ojos, pero finalmente lo soltó, y don Emilio se desplomó de vuelta en su silla. «No voy a ser como tú», dijo Sebastián, respirando pesadamente. «No voy a ser un asesino». Don Emilio se arregló la camisa con manos temblorosas. «Pero vas a ser un tonto. ¿Crees que puedes denunciarme y salir ileso? ¿Crees que ella», señaló a Lucía, «va a sobrevivir una semana después de que esto se haga público?» Sebastián volteó hacia Lucía, y ella vio en sus ojos que estaba calculando exactamente eso. Don Emilio tenía contactos en todas partes. Si decidían exponerlo, ninguno de los dos estaría a salvo. Además, continuó don Emilio, recuperando su compostura, ¿qué evidencias tienen realmente? Grabaciones de hace 5 años, documentos que pueden ser falsificados, y la palabra de una empleada resentida contra la familia más poderosa de México. «Tengo todo», dijo Lucía firmemente. «Cada transacción, cada asesinato, cada soborno». Valentina recopiló evidencias durante meses. ¿Y dónde están esas evidencias? Lucía tocó instintivamente el pingente. «En lugar seguro». Don Emilio sonrió. «¿En el pingente? ¿En tu casa? ¿En una caja de seguridad que no puedes pagar?» Se inclinó hacia adelante. «Niña, tengo recursos que tú ni siquiera puedes imaginar. Si quiero encontrar tus evidencias, las voy a encontrar». Sebastián se interpuso entre su padre y Lucía. «No la vas a tocar. ¿Estás eligiendo lado, mijo?» «Ya elegí». Don Emilio los miró a ambos durante un largo momento. «Muy bien. Entonces supongo que tendré que tomar medidas más dramáticas». Sacó su teléfono y marcó un número. «Sí, soy yo. Necesito que resuelvas un problema. 2 problemas. En realidad». Sebastián inmediatamente le arrebató el teléfono y colgó. «No vas a lastimar a nadie más». «Ah, no. ¿Y cómo piensas detenerme?» «Llamando a la policía ahora mismo». «¿A cuáles policías?» «Sebastián, al comandante Herrera, que recibe 50,000 pesos mensuales de mi organización, al fiscal Martínez, que me debe su casa en Las Lomas, o tal vez al juez Contreras, que sabe que tengo fotos comprometedoras de él». La desesperación en el rostro de Sebastián era dolorosa de ver. «Entonces, ¿qué propones? ¿Que vivamos el resto de nuestras vidas con miedo? Propongo que actúen como adultos inteligentes, Sebastián. Tú sigues dirigiendo la empresa, Lucía. Tú sigues trabajando y cuidando a tu mamá con los mejores tratamientos médicos. Y todos fingimos que esta conversación nunca pasó. ¿Y las evidencias?», preguntó Lucía. «Las destruyes, todas. Y a cambio, garantizo que tu madre reciba el mejor cuidado médico hasta el día que muera. Y que tú tengas un trabajo bien pagado por el resto de tu vida». Sebastián y Lucía se miraron. Ambos sabían que era una oferta envenenada, pero también sabían que don Emilio tenía razón sobre una cosa. Él tenía el poder para destruirlos a ambos. «Necesitamos tiempo para pensarlo», dijo Sebastián finalmente. «Por supuesto, tienen hasta mañana por la mañana». Don Emilio se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Ah, y una cosa más. Si deciden hacer algo estúpido, recuerden que la clínica donde está internada Magdalena también está bajo mi control. Sería una lástima que hubiera complicaciones médicas». Cuando se fue, Sebastián y Lucía se quedaron solos en la oficina, enfrentando la decisión más difícil de sus vidas. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Lucía. Sebastián la tomó de las manos. «Vamos a hacer justicia, pero de la manera correcta». «¿Cómo?». «Tengo contactos que mi padre no controla, periodistas internacionales, agentes del FBI que investigan lavado de dinero, organizaciones que mi padre no puede tocar. ¿Estás seguro?». «No», admitió Sebastián, «pero sé que no podemos dejar que se salga con la suya. Valentina murió tratando de hacer lo correcto. Tu padre murió porque se vio envuelto en algo más grande que él. No podemos traicionarlos ahora». Lucía asintió, sintiendo una mezcla de terror y determinación. «Entonces lo hacemos juntos». «Juntos», confirmó Sebastián, y la besó suavemente. Era un beso cargado de desesperación y promesas. El sello de una alianza imposible entre 2 personas que habían perdido todo por culpa del mismo hombre. La decisión de exponer a don Emilio no fue fácil, pero Sebastián y Lucía
Habían pasado toda la noche planificando cada detalle a las 6 de la mañana. Mientras la ciudad apenas comenzaba a despertar, se dirigieron hacia las oficinas del diario más importante del país. Llevando consigo las evidencias que cambiarían todo, Elena Vázquez, la periodista de investigación más respetada de México, los recibió en su oficina con una taza de café humeante y la expresión escéptica de alguien que había escuchado demasiadas historias falsas. «¿Sebastián Vega?», dijo, claramente sorprendida. «¿El hijo del empresario?». «El mismo», respondió Sebastián. «¿Y vengo a entregarle información que va a destruir el imperio de mi padre?». Elena miró alternadamente a Sebastián y a Lucía. «¿Es algún tipo de broma?». «Ojalá lo fuera», murmuró Lucía, sacando una copia de las evidencias del pingente. «Mi nombre es Lucía Morales. Mi padre fue Roberto Morales, y don Emilio Vega lo asesinó hace 5 años junto con Valentina Vega». Durante las siguientes 2 horas, Elena revisó meticulosamente cada documento, cada grabación, cada transferencia bancaria. Su expresión pasó del escepticismo al horror, y finalmente a la determinación feroz de una periodista que había encontrado la historia de su vida. «Esto es devastador», dijo finalmente. «Si publico esto, va a caer todo el sistema. No solo don Emilio, sino docenas de políticos, jueces, comandantes de policía. Es exactamente lo que queremos», dijo Sebastián. «¿Estás seguro? Porque tu vida tal como la conoces va a terminar. La empresa, tu fortuna, tu posición social, todo». Sebastián tomó la mano de Lucía. «Ya perdí lo que realmente importaba, mi esposa, mi hijo no nacido, mi respeto por mi propia familia. Lo único que me queda por perder es mi complicidad con un asesino». Elena asintió lentamente. «Necesito 24 horas para verificar algunas de estas evidencias y preparar la historia. ¿Pueden mantenerse a salvo hasta entonces?». «Tenemos un plan», respondió Lucía. Pero el plan se vino abajo apenas 3 horas después. Sebastián había decidido regresar a la empresa para actuar con normalidad, mientras Lucía se dirigía al hospital a ver a Magdalena. Fue en el estacionamiento de la Clínica Santa Fe donde todo cambió. «Señorita Morales», dijo una voz detrás de ella. Lucía se volteó y se encontró cara a cara con 2 hombres vestidos de traje que claramente no eran doctores. Uno de ellos tenía una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, y el otro llevaba lentes oscuros a pesar de estar en un estacionamiento subterráneo. «Don Emilio quiere verla», dijo el de la cicatriz. «Estoy visitando a mi madre. Su madre está muy bien cuidada, pero don Emilio insiste. No era una invitación. Era una orden respaldada por la amenaza implícita de violencia». Lucía lo siguió hasta un auto negro con vidrios polarizados, sintiendo que cada paso la alejaba más de la seguridad. Don Emilio la esperaba en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Sentado en una mesa privada donde nadie podría escuchar su conversación, tenía frente a él una laptop abierta y una sonrisa que helaba la sangre. «Siéntate, preciosa», dijo cuando los guardaespaldas la escoltaron hasta la mesa. «Tenemos mucho de qué hablar». Lucía se sentó, manteniendo la espalda recta. «¿Qué quiere? ¿Mostrarte algo interesante?». Don Emilio giró la laptop hacia ella. En la pantalla se veía el video de una cámara de seguridad que mostraba a Elena Vázquez saliendo de su oficina. «¿Reconoces a esta mujer?». El corazón de Lucía se aceleró, pero mantuvo la expresión neutral. «No, qué extraño, porque mis contactos me dicen que tú y mi hijo pasaron 2 horas en su oficina esta mañana». Don Emilio cerró la laptop. «Elena Vázquez es una periodista muy talentosa. También es muy ambiciosa. ¿Sabes cuál es su precio?». «Su precio. Todo el mundo tiene un precio, niña. El de la señorita Vázquez resultó ser bastante razonable. Una beca universitaria completa para su hijo en Harvard, más un fondo fiduciario de $2 millones. Lucía sintió que se le desplomaba el mundo. ¿La compró? Prefiero decir que llegamos a un entendimiento mutuo. Ella me entregó todas las copias de sus evidencias, y a cambio recibió lo que realmente quería, un futuro seguro para su familia. No le creo». Don Emilio sacó su teléfono y marcó un número. Puso el altavoz cuando Elena contestó. «Señorita Vázquez, soy don Emilio Vega. Solo quería confirmar que hemos llegado a un acuerdo satisfactorio». «Sí, señor Vega», respondió Elena con voz tensa. «Le entregué todo el material. No habrá historia». «Excelente. Y recuerde nuestro acuerdo. Ni una palabra de esto a nadie, especialmente a los jóvenes que la visitaron esta mañana».
Entendido. Don Emilio colgó y miró a Lucía con satisfacción. ¿Alguna otra pregunta? Lucía sintió náuseas. Habían puesto todas sus esperanzas en Elena, y don Emilio la había comprado como si fuera un objeto más. Ahora, continuó don Emilio, hablemos de tu futuro. Como puedes ver, no tienes evidencias, no tienes periodista, no tienes manera de exponerme. Lo que sí tienes es una madre que necesita tratamiento médico costoso y un jefe que se ha enamorado perdidamente de ti. ¿Qué quiere? Muy simple. Vas a casarte con Sebastián. La propuesta la tomó completamente por sorpresa. ¿Qué? Una boda hermosa, romántica, muy mediática, la Cenicienta que conquistó el corazón del heredero de los Vega, una historia perfecta para distraer a la prensa de cualquier rumor desagradable sobre mi familia. Sebastián nunca aceptaría eso. ¿Estás segura? Porque en este momento, mis hombres le están explicando exactamente lo que va a pasar si no coopera. Don Emilio le mostró una foto en su teléfono. Era Sebastián, en su oficina, rodeado por 3 hombres armados. Como puedes ver, mi hijo está teniendo una conversación muy similar a la nuestra. La diferencia es que él recibió fotos de ti en este restaurante y de tu madre en su cama de hospital, muy vulnerable. ¿No te parece? Lucía cerró los puños sobre la mesa. Es usted un monstruo. Soy un hombre de negocios que protege sus inversiones, y tanto tú como Sebastián son ahora inversiones muy valiosas. ¿Qué pasa si nos negamos? Bueno, tendría que lamentar mucho la trágica muerte de Magdalena Morales debido a complicaciones médicas, y el misterioso suicidio de Sebastián Vega, abrumado por la pérdida de su amor. Y por supuesto, el terrible accidente que te costaría la vida a ti también. Don Emilio se inclinó hacia adelante. O pueden vivir. Sebastián puede dirigir la empresa bajo mi supervisión. Tú puedes ser la esposa perfecta y cuidar a tu madre hasta que muera naturalmente dentro de muchos años. Es una oferta muy generosa. ¿Y las evidencias reales? ¿Las que están en el pingente? Ah, sí. Don Emilio sonrió. Esas me las vas a entregar personalmente en tu noche de bodas. Será un regalo muy especial para tu suegro. Lucía se quedó en silencio, calculando desesperadamente si había alguna manera de escapar de esta trampa. Pero don Emilio controlaba todos los hilos. Tenía a Sebastián, tenía a Magdalena, tenía las evidencias que Elena había entregado, y tenía el poder para destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Tienes hasta esta noche. La boda será en un mes. Los preparativos ya comenzaron. Cuando don Emilio se fue, Lucía se quedó sentada en el restaurante, sintiendo que el peso de la derrota la aplastaba. Habían llegado tan cerca de hacer justicia, pero el viejo monstruo había sido más astuto que ellos. Su teléfono vibró con un mensaje de Sebastián. ¿Estás bien? ¿Mi padre tiene planes para nosotros? Tenemos que hablar. Lucía escribió de vuelta. Estoy bien, sé sobre los planes. ¿Tienes alguna idea? La respuesta llegó inmediatamente. Una, pero es arriesgada. Te amo. Yo también te amo. Mientras salía del restaurante, Lucía tocó el pingente una última vez. Todavía tenía las evidencias originales. Y mientras las tuviera, aún había esperanza. Don Emilio había ganado esta batalla, pero la guerra no había terminado. Solo tenían que sobrevivir el tiempo suficiente para encontrar una manera de contraatacar. 3 meses después, el Hospital General había sido transformado gracias a una donación millonaria de la Fundación Vega. Nuevos equipos, mejores instalaciones y un equipo médico de primer nivel que ahora atendía no solo a Magdalena, sino a cientos de pacientes que antes no tenían acceso a tratamientos especializados. Lucía caminaba por los pasillos renovados. Dirigiéndose a la habitación privada donde su madre descansaba, Magdalena había respondido extraordinariamente bien al tratamiento experimental, y aunque los doctores eran cautelosos con sus pronósticos, hablaban de remisión completa, con una sonrisa que no habían tenido en meses. «Mija», dijo Magdalena cuando Lucía entró a la habitación, «¿cómo te fue en la reunión?» «Bien, mami, todo salió como esperábamos». Lucía se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de su madre. Los últimos 3 meses habían sido los más complicados de su vida, pero también los más reveladores. El plan que ella y Sebastián habían desarrollado durante esas semanas de aparente derrota había funcionado mejor de lo que habían esperado. «¿Ya viste las noticias?», preguntó Magdalena, señalando hacia el televisor.
En la pantalla, un reportero estaba parado frente a la Corporación Vega mientras agentes federales salían del edificio cargando cajas de evidencias, en una operación coordinada entre la Fiscalía General de la República y agencias internacionales. Don Emilio Vega fue arrestado esta mañana bajo cargos de lavado de dinero, asesinato y asociación delictuosa. Las evidencias presentadas por un testigo protegido incluyen documentos financieros, grabaciones de audio y testimonios que vinculan al empresario con una red criminal que operaba desde hace más de 2 décadas. Magdalena apretó la mano de su hija. «Fue difícil, muy difícil», admitió Lucía, «pero era lo que papá habría querido. El plan había requerido paciencia y una actuación perfecta. Durante 3 meses, Lucía y Sebastián habían fingido cooperar con don Emilio, mientras secretamente trabajaban con agentes federales que operaban fuera del alcance de la corrupción local. Sebastián había usado su posición como heredero aparente para grabar conversaciones incriminatorias con su padre, mientras Lucía había documentado meticulosamente cada amenaza, cada soborno, cada orden criminal que presenciaba. La clave había sido ganar tiempo y hacer que don Emilio se sintiera seguro. La boda programada nunca se había llevado a cabo, postergada repetidamente por complicaciones logísticas, que en realidad eran oportunidades para recopilar más evidencias. ¿Y Sebastián?, preguntó Magdalena. «Está bien, difícil, pero bien». Sebastián había tomado la decisión más dura de todas: entregar a su propio padre a las autoridades. Los agentes federales habían confirmado que él no tenía conocimiento previo de los crímenes familiares, y su cooperación total en la investigación lo había exonerado de cualquier responsabilidad legal, pero el peso emocional de traicionar a su propia sangre, incluso sabiendo que era lo correcto, había cobrado su precio. Lucía escuchó pasos familiares en el pasillo y sonrió. Sebastián apareció en la puerta, cargando un ramo de flores frescas y con una expresión que mezclaba cansancio y alivio. «Doña Magdalena», dijo con esa cortesía que nunca perdía, sin importar cuántas veces ella le pedía que la llamara por su nombre. «¿Cómo se siente hoy?» «Mucho mejor, mijo, especialmente después de ver las noticias». Sebastián se acercó y besó suavemente la mejilla de Lucía. En los últimos meses, su relación había evolucionado de una alianza desesperada a algo mucho más profundo. Habían aprendido a confiar el uno en el otro completamente, a sostener al otro durante los momentos más oscuros y a encontrar esperanza juntos incluso cuando todo parecía perdido. «¿Cómo fue la declaración?», preguntó Lucía. «Larga, dolorosa, pero necesaria». Sebastián se sentó en el borde de la cama. «Los fiscales dicen que con todo lo que tenemos, don Emilio va a pasar el resto de su vida en prisión, y la empresa se va a liquidar. Los activos serán confiscados para compensar a las víctimas y sus familias». Sebastián sonrió tristemente. Irónicamente, es lo que Valentina habría querido. Durante estos meses, Sebastián había usado su fortuna personal, separada de los negocios familiares, para crear un fondo de compensación para todas las familias afectadas por los crímenes de don Emilio. Roberto Morales había sido oficialmente reconocido como una víctima, no como un cómplice, y su nombre había sido limpiado públicamente. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Sebastián. «Durante toda la investigación, nunca encontraron el cuerpo de Valentina con el pingente. El forense confirmó que cuando la sepultaron, ya no lo llevaba puesto, porque se lo dio a mi papá en los últimos minutos», murmuró Lucía, tocando la joya que seguía colgando de su cuello. Sabía que era la única manera de que la verdad sobreviviera. Magdalena los miró a ambos, con esa sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento. Su papá siempre decía que la verdad es como el agua, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Una doctora joven entró con una sonrisa radiante. «Disculpen la interrupción, pero tengo noticias excelentes. Los últimos estudios de la señora Magdalena muestran remisión completa. No hay rastro del cáncer». Lucía sintió que se le cortaba la respiración. Está curada. El cáncer puede regresar, pero por ahora, su madre está completamente libre de la enfermedad, con los cuidados apropiados. Puede llevar una vida normal». Cuando la doctora se fue, los tres se quedaron en silencio, procesando el milagro que acababan de presenciar. Magdalena iba a vivir. Don Emilio estaba en prisión.
La justicia había prevalecido, pero Lucía sabía que algunas heridas tomarían más tiempo en sanar. Sebastián, dijo suavemente, ¿en qué vas a trabajar ahora? Tengo algunas ideas. Hay organizaciones que luchan contra la corrupción, fundaciones que ayudan a familias de víctimas de crímenes. Se encogió de hombros. Supongo que es mi manera de tratar de enmendar todo el daño que mi apellido causó. No fue tu culpa. Tal vez no, pero es mi responsabilidad ahora. Magdalena los miró alternadamente. ¿Y ustedes dos? ¿Qué va a pasar entre ustedes? Lucía y Sebastián se miraron. Era la pregunta que habían estado evitando durante semanas. ¿Cómo construyes una relación sobre los escombros de tanta tragedia? ¿Cómo amas a alguien cuando tu historia de amor comenzó con la muerte de seres queridos? No lo sabemos, admitió Lucía. Es complicado. El amor siempre es complicado, mija. Pero lo que ustedes tienen es real. Lo he visto durante estos meses. Sebastián tomó la mano de Lucía. ¿Sabes qué creo? Creo que Valentina y Roberto nos trajeron juntos por una razón. Tal vez no para venganza, sino para sanar, para encontrar una manera de convertir algo horrible en algo hermoso. Lucía sintió lágrimas en los ojos. ¿Crees que es posible? Creo que vale la pena intentarlo. Se quedaron ahí un rato más, hablando de planes futuros, de la fundación que querían crear en memoria de Roberto y Valentina, de la nueva vida que Magdalena iba a poder vivir. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sebastián tuvo que irse a otra reunión con los abogados. Después de que se fue, Lucía se quedó sola con su madre. «Mami», dijo finalmente, «hay algo que tengo que hacer». Se quitó el pingente dorado y lo sostuvo en sus manos. Ya no necesitaba cargarlo. Las evidencias habían cumplido su propósito. La justicia se había hecho, y su padre finalmente podía descansar en paz. «¿Qué vas a hacer con él?» «Dárselo a Sebastián. Creo que le pertenece ahora». «¿Por qué?» Lucía sonrió, recordando las palabras que había ensayado durante días. «Porque algunas verdades son pesadas de más para cargar sola, y porque ya es hora de que ambos dejemos de cargar el peso del pasado, y comencemos a construir algo nuevo». Esa noche, cuando Sebastián regresó al hospital, Lucía lo esperaba en el jardín. Le entregó el pingente sin ceremonia, pero con palabras que habían estado guardando en su corazón. Algunas verdades son pesadas de más para cargar sola. Ahora, este te pertenece a ti. Sebastián aceptó la joya, entendiendo que era más que un objeto. Era un símbolo de todo lo que habían perdido, todo lo que habían encontrado, y todo lo que podrían construir juntos. ¿Y ahora qué?, preguntó. «Ahora», dijo Lucía, tomando su mano. «Empezamos de nuevo, en el horizonte». Las luces de la Ciudad de México brillaban como promesas de un futuro que finalmente podían construir en la verdad, no en las mentiras. Y por primera vez en 5 años, Lucía sintió que podía respirar completamente. La justicia había llegado, el amor había sobrevivido, y algunas verdades, por pesadas que fueran, valían la pena de ser cargadas juntos.